6, y hoy nos vamos a concentrar en los versículos 30 y hasta el 40. A este punto, muchos de los que fueron alimentados están buscando al Señor sin saber exactamente para qué, ¿verdad? No todos han visto todas las señales. Los que fueron alimentados no comprendieron bien lo que sucedió, solo supieron que comieron hasta saciarse, y que al estarlo siguiendo todo un día para escuchar lo que él decía, tuvieron una necesidad que les fue cubierta. Ahora los que encontraron a Jesucristo, pues los confronta, ¿verdad? Y ahí en el versículo 26, en Juan 6:26, les dice: ustedes solamente me siguen porque comieron pan y se saciaron. Recordemos que Jesucristo conoce el corazón de toda la gente, y esto nos lo mostró cuando eligió a los discípulos en los primeros capítulos. En Juan 1 vemos la elección de los primeros discípulos y vemos que él les dice que ya los conocía. El Señor Jesucristo conoce el corazón de todos los hombres y conoce perfectamente qué hay dentro del corazón de cada uno de nosotros. No lo podemos engañar. Jesucristo sabe, ¿verdad?, que estos hombres que lo buscan, lo siguen sin comprender por qué lo buscan. No saben en realidad qué es lo que Jesucristo les ofrece, pero Jesucristo va a aprovechar este momento para darles algunas lecciones a todos estos que están ahí. Vimos que a los discípulos les dio una lección para que ellos comprendieran quién era él. ¿Se acuerdan que después de alimentar a los 5,000 los despide, que se vayan en la barca, y estando ellos ahí en medio del mar de Galilea, que recuerden, ese mar de Galilea es una lagunota, pero se le conoce como mar, se van moviendo de Tiberias hacia Capernaum, hacen un recorrido aproximadamente de 6-8 kilómetros, y el Señor los alcanza cuando van en el mar. Va caminando sobre el agua. Pedro le dice: Señor, permíteme ir contigo. Va, el Señor se lo permite, avance hacia él, pero Pedro se distrae y se hunde. La reacción de ellos la registra Mateo 14, versículo 33, porque esta es la reacción que el Señor busca, no solo en sus discípulos que la tuvieron, sino esta es la reacción que busca en todos nosotros. Ellos le contestaron ahí en Mateo 14, 33, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Esta es la reacción que busca el Señor en todas las personas, y ya lo hizo con los discípulos, y ahora con estos que nos van a ser descritos en los versículos 30 y hasta el 40 de Juan 6, es la reacción que el Señor busca, pero ellos siguen sin entender. Ellos siguen creyendo que su mayor necesidad era el alimento, su mayor necesidad era material, era física, y el Señor les va a corregir y les va a decir qué es lo que verdaderamente es lo que necesitan. Hay tres cosas que ellos no tienen, tres cosas que ellos no tienen. A ellos les falta fe, les falta hacer crecer su fe, y hay dos cosas que Dios les quiere dar para que su fe sea confirmada. Entonces vamos a ver las tres cosas que les hacían falta y las dos cosas que el Señor les quería dar. Primero las tres que no tienen, después las dos que Jesucristo les da. Vamos a leer Juan 6 y vamos a leer de los versículos 30 y hasta el 40. Y después lo vamos a ir desglosando de uno en uno. Dice ahí Juan 6:30. Entonces, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dieron de comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, lo primero que vamos a enfatizar es: no tienen entendimiento. Su fe tiene que crecer, pero va a crecer por medio del entendimiento. Y él les dice en los versículos 30 y 31, no tienen entendimientos. Ellos manifiestan que no tienen entendimiento. Lo que le preguntan es: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Su pregunta va relacionada con lo que ellos acostumbraban. Creían que agradar a Dios se trataba de obras. Así tomaron toda la ley. Toda la ley del Antiguo Testamento en su mente era: hay que cumplir con todas estas obras para agradar a Dios. Estas pruebas, ¿verdad? Los remitían a la época de Moisés. Moisés, ¿verdad?, dio pruebas. Y es por eso que ellos creyeron en él. Vean Éxodo 16:4. Dejen su separador ahí en Juan 6. Vamos a Éxodo 16:4, porque cuando se rebelaron en el desierto, vean que ellos pedían pruebas, el Señor se las daba. Y aquí es como si le dijeran a Jesucristo: tienes que hacer lo mismo, tienes que mostrar tus credenciales como lo hizo Moisés. Éxodo 16:4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Fíjense bien, la prueba la pedían ellos. Danos pan como el de Moisés, pero el pan que el Señor les dio aquí, dice el Señor que se los dio para que Él los probara a ver si andaban en su ley. Y esta era la forma en la que el Señor los trataba. En lugar de que la prueba que ellos exigían los convenciera, el Señor daba la prueba para que ellos pudieran comprobar si verdaderamente estaban en su ley. Dios le daría de comer diariamente a este pueblo durante todo el tiempo que estuvieran en el desierto, pero no era tanto para que aceptaran a Moisés, sino para que aceptaran a Dios. Pero esto es muy común entre nosotros, ¿verdad? A veces vemos más la bendición del Señor que al Señor que da la bendición, y nos concentramos más en: mira la bendición que Dios me da, que en mira el Dios que otorga las bendiciones. El pueblo judío tenía una expectativa de que cuando llegara el Mesías iba a repetir el milagro del maná, pero desde Juan 2:18, regresen a Juan y vayan al capítulo 2, versículo 18, ellos han estado pidiendo señales. Vayan rápidamente a Juan 2:18, es la limpieza del templo, cuando volcó las mesas de los cambistas que abusaban de la gente que venía de lejos a la fiesta del Pentecostés. Y ahí en Juan 2:18 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿cómo interpretamos que viniste y volcaste las mesas? ¿Cuál es la señal que hay ahí? Querían entender cómo funcionaba esto como señal. No entendían la santidad de Dios, menos iban a entender la santidad de Jesucristo. Esto era
lo que Jesucristo mostró, una santidad basada en su comprensión del Antiguo Testamento y en su comprensión del Dios del Antiguo Testamento que había escrito esa ley. Jesucristo se refirió a Jeremías 7:11, en donde les dijo: ustedes han convertido mi templo en tierra de ladrones. Los judíos veían señales, pero no les satisfacían, no eran suficientes para que su entendimiento fuera transformado. Ellos solo pedían a ver, Señor, haznos esto, a ver si haces esto otro, pero su idea era algo así: hasta que nos des una señal que nos convenza, te vamos a creer. Es lo que le están diciendo a Jesucristo. Por eso dice, regresen a Juan 6:30 y vean cómo le están diciendo ahí. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Fíjense bien, primero queremos ver y luego te vamos a creer. Eso no era fe. Eso no era fe. Compruébanos primero todo esto. Esto solo demostraba su incredulidad. Los incrédulos, los duros de corazón, pedían siempre esto. Vean lo que les dijo Pablo a los de Corinto. Dejen ahí su separador. Vamos a 1 Corintios 1:22. Eran los judíos y los gentiles incrédulos. Les dice Pablo ahí en 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sea un milagro o un razonamiento lógico, ese no es el fin de la fe. En efecto, conforme vamos aprendiendo, somos más sensibles a la dirección de Dios, somos más capaces de ver su mano poderosa sobre nosotros, pero no es porque veamos señales, sino que la sabiduría, ¿verdad?, que nos va dando Dios, nos permite reconocerlo más en nuestros caminos. Entre más conoces a Dios, más te das cuenta cómo Él está obrando. Entre menos lo conoces, pues más crees que tú estás al control, cuando en realidad quien tiene todo bajo su control es Dios. Regresen a Juan 6:31, perdón, Juan 6:31, y vamos a ver su cuestionamiento. Ahí en Juan 6:31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Moisés les dio de comer 40 años. El maná les estuvo llegando 40 años. ¿Se acuerdan que no lo podían guardar? No podían guardarlo de un día para otro porque se les echaba a perder. Les llegaba constantemente. Y cuando en una ocasión dijeron: ay, estamos hartos del maná, el Señor les llevó codornices, ¿sí? Y el Señor les cumplió. Pero esto duró 40 años. Vayan a Mateo 16:1. Mateo 16:1, porque ¿cómo fue que no tenían suficiente con la señal de la multiplicación? Jesucristo habla ahí de que les dará una señal a la generación mala y adúltera. ¿Cómo fue posible que al ver la multiplicación de los panes, de los peces, al ver la alimentación de los 5,000, no les fue suficiente? Dijeron: queremos más. Mateo 16:1 declara lo que pasaba en sus mentes. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y les pidieron que les mostrase una señal del cielo. O sea, no, la queremos del cielo, como el maná cuando caía. O sea, eso que hiciste de sanar a un paralítico en el estanque de Betesda, no, eso no. Todas esas señales que está haciendo, eso de convertir el agua en vino, no, eso tampoco. Queremos una señal verdaderamente del cielo. Y vean, ellos le confirieron autoridad a Moisés por las señales que vieron. Y aquí, a pesar de las señales que Jesucristo hace, no quieren aceptar su autoridad. No quieren aceptar su autoridad. Se dicen maestros de la ley, interpretando mal la ley, y se hacen más y más duras. Estos son la generación mala y adúltera. Estas son la generación que, a pesar de ver las pruebas que Dios les da, siguen sin querer someterse a Dios. Siguen esperando
otra señal mayor, otra señal más grande, ¿verdad? Porque las que hemos visto, pues simple y sencillamente, pues son casualidades, ¿verdad? No entienden las diosidencias, ¿verdad? Creen que son coincidencias. La falta de entendimiento solo es producto de su falta de sometimiento a la dirección del Espíritu Santo. Ellos hasta este punto no lo tienen. No tienen al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo va a llegar cuando el Señor ascienda al cielo? Hechos 2. Aquí no lo tienen, pero no logran comprender todo esto. En otras ocasiones Jesucristo avanza e interpreta la ley para que su conocimiento crezca. ¿Se acuerdan cuando les dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que le dice a su hermano fatuo o necio es como si estuviera cometiendo asesinato? Y oíste que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que voltea a ver una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí Jesucristo va a avanzar también en darles una explicación clara. ¿Por qué? Porque su entendimiento no crece. Inicia diciéndoles, comprendan lo que pasó con Moisés, comprendan lo que sucedió con Moisés. Y vean, ellos no solo no tienen entendimiento, les dije que eran 3 cosas que no tenían, tampoco tienen memoria. Vean cómo les dice en Juan 6:32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esta frase la va a repetir varias veces Juan, de cierto os digo, amén, amén, así es como es en el griego. Tienen que entender quién dio el pan. No fue Moisés, fue Dios mismo. Y hoy, ¿verdad? Es como si Jesucristo les dijera, y hoy en la multiplicación de los panes, sigue siendo Dios el que da el pan. Y esto es muy interesante. Fíjense en los tiempos verbales. Dice, de cierto os digo, no os dio pasado Moisés el pan, mas mi Padre os da, tiempo presente. Comparen eso que sucedió allá con lo que está sucediendo aquí. ¿Quién fue el que dio el pan allá? ¿Quién lo hizo llover? Dios. Moisés solamente fue un instrumento. ¿Quién nos dio el pan en la multiplicación? Les dice el Señor, fue Dios el que lo dio actualmente. Cuando decía mi Padre, hablaba de esta relación tan estrecha del Padre con el Hijo, ¿verdad? Y este pan del cielo, pues es un pan que produjeron ¿quiénes? Jesucristo y Dios mismo. Nunca pierdan de vista la Trinidad. Nunca pierdan de vista que cuando se nos habla de las obras de Dios, son las obras también de Cristo, aunque sabemos que están separadas, Dios el Creador, Jesucristo Salvador, pero cuando se habla de Dios, estamos hablando también de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo les decía, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, cuando decía mi Padre, recuerdan, esto era una ofensa para ellos. ¿Cómo dice que es su Padre? ¿Cómo dice que Él es su Padre? Y vean en el versículo 32, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Uno está en el cielo, otro está en la tierra, ¿verdad? Jesucristo sobre la tierra, para darles vida eterna, un pan que no perece. Ellos no lo entendían y vuelven esas formas verbales. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió pasado del cielo y da presente vida al mundo. Si Jesucristo ahora es el pan de vida, ellos no lo han entendido. Siguen en el pasado y no comprenden el presente. Y miren, un autor, Leon Morris, que es uno de los comentaristas más reconocidos del Evangelio de Juan, dice esto y cito, Jesús no vino a traer maná o a satisfacer las expectativas materialistas de las personas. Jesús tiene vida y da vida, fin de la cita. Esto es algo que debemos de comprender hoy. Jesucristo es Dios y no vino a complacerte en tus peticiones.
Peticiones que generalmente son caprichosas y egoístas. No vino a eso el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vino a decirte que la mayor necesidad que tienes es la de vida eterna. Y eso es lo que les va a decir a ellos. Ustedes quieren un pan que los va a saciar temporalmente. Ustedes quieren un pan que les va a dar para sus necesidades momentáneas en su paso por la tierra. Y eso es en donde está su prioridad. Pero yo tengo algo más. Jesucristo quiere dar vida eterna. Jesucristo no está centrado en venirnos a complacer peticiones egoístas. Ay, Señor, sáname. Ay, Señor, que suceda esto o aquello. Dios lo puede hacer, desde luego, pero no va a ser en base a un capricho egoísta tuyo. Va a ser en base a su plan y propósito eterno. Puede o no complacerte en tus peticiones, pero lo que es seguro es que te va a dar vida eterna si tú confías en Él. Y acuérdense lo que siempre les digo, Dios está más interesado en mantenernos bajo prueba constante, porque es ahí cuando estamos viniendo de manitas dobladas, ¿verdad?, a someternos a lo que Él diga. Tus necesidades, esas peticiones por esas supuestas necesidades temporales, solo las pueden cubrir eso. Imagínate Dios solo cubriendo necesidades temporales. Algunas personas, ay, Señor, vamos a tener reunión hoy, que no llueva. Sí, pero el campesino de acá al lado dice que le llueva mi milpita. ¿Y se imaginan a Dios? ¿Ahora qué hago? Sí, ¿saben lo que se necesita? ¿Saben cómo se tienen que mover las nubes para que llueva en un lugar? Las nubes se tienen que mover 300 kilómetros a la redonda para que pueda o no llover en algún lugar. Entonces imaginan a Dios concediendo peticiones. Este quiere que llueva, este no quiere que llueva, este se le va a ensuciar el carro y me dijo que no quería que lloviera, ¿verdad? Y este va a celebrar a su niño y le va a tener piñata en el jardín y dice que pide que no llueva. Entonces, ¿ahora qué hago, no? Dios no concede peticiones egoístas. Dios tiene una visión más grande, más eterna. Y estos, cuando no tenían correcta su memoria de qué era lo que había pasado con Moisés, de quién era el que había dado el pan en realidad, tampoco pueden comprender cuál es el pan de la vida eterna. Por eso ellos dan una respuesta materialista. Ellos van a dar una respuesta en la que muestran que siguen sin tener entendimiento porque no tienen memoria y no saben qué pasó con Moisés. Pero lo peor, aquí en el versículo 34 hay otra cosa que no tienen. No tienen en orden correcto sus prioridades. No tienen en orden correcto sus prioridades. Fíjense cómo le dijeron al Señor. Versículo 34, Juan 6:34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Miren, la mujer samaritana sabía que iba al pozo por agua. ¿Se acuerdan cómo eran los pozos? No era el pozo ese de una cuerdita con una cubeta, y no, tenían que bajar como en una especie de embudo que tenía como una escalera alrededor y hasta abajo aparecía el agua. Ella traía su prioridad en que tenía que sacar agua. Cuando el Señor le dice, dame de beber, y después le dice, yo tengo un agua que si tú tomas, nunca te volverá a dar sed, le dice, ¿cómo puede ser eso si tú mismo me estás pidiendo agua? Ella tenía sus prioridades en lo material, en lo temporal, en lo terrenal, y el Señor le dice, yo tengo agua de vida. Estos están de manera similar poniendo como prioridad el alimento. No comprenden que Jesucristo ofrece suplir eternamente el alimento que necesitan. Eso es vida eterna. Y cuando no se está uno enfocado en esa eternidad, cuando no se está uno enfocado en lo que Dios verdaderamente quiere dar, ¿sabes en dónde nos enfocamos? En lo material, en lo terrenal, en lo que queremos que Dios nos dé aquí. Puede ser que tuvieran una motivación centrada en sus necesidades físicas, materiales y no espirituales. Su petición no era la que Jesucristo buscaba.
Le llamaron Señor, es muy importante porque vean cómo dice otra vez el versículo 34, le dijeron, Señor, danos de este pan. Podríamos pensar que cuando le dijeron Señor, lo están reconociendo, pero no. ¿Cuál es la respuesta que Dios buscaba? Les dije hace un momento, la que tuvieron los discípulos en la barca. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres Dios, y a veces eso se nos pierde a nosotros los creyentes de vista. Jesucristo es Dios, no es un Dios menor, no es un Dios sometido al Dios creador del universo, es Dios mismo que vino a la tierra. Jesucristo podría decirles necios y abandonarlos, pero también nos dice en otro relato que vimos en Marcos 6 que los vio como ovejas sin pastor. Y en lugar de que Jesucristo los deseche, dice, estos siguen sin entender. Necesitan mayores explicaciones. Necesitan comprender mejor. ¿Les suena familiar? Necesitamos entender más. Y entonces Jesucristo ya mostró las 3 cosas que no tenían, y ahora Jesucristo les va a dar 2 cosas que necesitan. Un entendimiento mayor primero. Jesucristo les va a dar entendimiento. Esto da entrada a unas declaraciones que se llaman las declaraciones ego eimi. Ego eimi. Esto es en el griego. Ego quiere decir yo y eimi quiere decir soy. Y hay varias declaraciones de este tipo en donde Jesucristo dice, yo soy el pan y la vida, yo soy el camino al Padre, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? En donde Él está haciendo uso de esta declaración que se llaman las declaraciones ego eimi. Pero ¿de dónde viene esto? Vayan a Éxodo 3:14. Éxodo 3:14 para que vean de dónde salió esto. Éxodo 3:14, ¿se acuerdan? Es Moisés, Dios le dice, vas a ir con Faraón y le vas a decir que deje ir a su pueblo. Y le dice Moisés, ¿y de parte de quién les digo que voy? Y esta es la respuesta que les da el Señor en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Se dan cuenta la relación que tiene con esas declaraciones ego eimi? Aquí el Señor les dice, yo soy el que soy, el yo soy, ¿verdad? Vayan a Deuteronomio 32:39, porque nuevamente el Señor usa esta declaración para referirse a sí mismo. Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí el Señor dice, yo soy la totalidad. Entonces cuando Jesucristo les dijo, ego eimi, yo soy, ¿qué les estaba diciendo? Soy el yo soy del Antiguo Testamento. Soy el yo soy que Moisés le dijo a Faraón quién era. Vayan a Juan 8:58. Juan 8:58, porque Jesucristo va a usar esta misma frase para referirse a sí mismo con la idea de ser identificado con Dios Padre. Juan 8:58 les dijo esto y provocó una reacción terrible en ellos. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Se estaba comparando con Dios Padre y en lugar de que lo aceptaran como los discípulos de la barca y les dijeran, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, vean el versículo siguiente, Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Regresen a Juan 6:35. Regresen a Juan 6:35. Y vean cómo fue que les dijo, ¿por qué esta reacción, verdad? Pero imagínate su reacción
cuando lo que quieren es un alimento como el maná, continuo, constante, sin trabajar. Y en lugar de que Jesucristo les diga, ok, aquí está su maná, vean lo que les dice el Señor Jesucristo en el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos se quedaron. Primero te haces una comparación con Dios y ahora nos dices que el pan que tú nos das es para que nunca tengamos hambre y tienes un tipo de agua que está implícita en donde nunca jamás tendremos sed. Este es un revés al pensamiento que ellos tuvieron en la conversación. Nosotros queremos pan, queremos que nos alimente, sí, eso es lo que buscamos, pero Él les dice, yo soy el pan de vida, yo soy el que necesitan. No es un asunto temporal, es un asunto eterno. Moisés les proveyó pan 40 años, yo les he dado un día solamente alimentado a 5,000 como una señal, pero lo que quiero es que dejen de tener hambre eternamente. Si saben valorar el agua, si saben valorar el pan, tienen que saber valorar la vida eterna. Y esta es la clase que les está dando el Señor. Nunca tendrán hambre, nunca tendrán sed. ¿Pero qué tienen que hacer? Valorarme, entender que yo soy verdaderamente el Hijo de Dios. Mira, para que lo puedas entender, velo como una pensión jugosa y para toda la vida. ¿Hay aquí algún pensionado? Levanten la mano los pensionados. Se van haciendo chiquitas las pensiones, ¿no? O sea, subieron nada más el 4.21%, según la inflación, pero el salario subió el 12%, el mínimo, ¿verdad? Y las pensiones nada más el 4.21%, pero si ustedes salen a la calle, pues todo está arriba más del 50%, ¿verdad? Entonces las pensiones se van haciendo chiquitas. Bueno, la que da el Señor es buena para toda la eternidad, nunca se va a reducir, va a ser tan amplia, va a ser tan abundante que nunca se va a reducir esa pensión. Si lo lográramos ver de esta manera, entenderíamos también lo que significa el pan de vida. Y hoy Dios quiere que lo reconozcamos así. Véanlo como esa pensión jugosa. El pan espiritual no lo proveerá un panadero, ni caería del cielo como en el Éxodo. No tenían que venir al panadero, no tenían que ver lo que era del cielo, sino que tenían que venir a Cristo. Tenían que venir a Jesucristo. Por lo tanto, venir a Jesús era creer en Él y en su ofrecimiento. Creer en Él es saber que nuestras necesidades materiales siempre estarán cubiertas. Obvio, no como queremos, pero sí como Dios quiere. Y Dios actúa de maneras sorprendentes. Vayan a Juan 5:40, regresen un capítulo. Venir a Jesús era creer en Él y en su ofrecimiento. Creer en Él es saber que nuestras necesidades siempre van a estar cubiertas. Pero ahí en Juan 5:40 les dio una verdad. No querían venir a Él, no querían creer en Él, no querían venir a las Escrituras. Dice Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí está donde están cubiertas todas tus necesidades. Venir a Cristo es creer en que lo que Él ofrece es lo que más necesitamos. Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Está aquí dándoles un entendimiento correcto. Mira, tú te centras en necesidades físicas, tú te centras en necesidades materiales. Y donde necesitas centrarte es en tu verdadera necesidad espiritual. ¿Cuál es? La vida eterna. Porque Dios nos podría dar la vida más cómoda y más agradable aquí, pero mandarnos al infierno, ¿de qué serviría? De nada. Sí, y estoy seguro que todos ustedes y yo mismo vivimos vidas cómodas. ¿Alguno de ustedes no comió esta semana? Si hay alguno que no haya comido esta semana, díganos, porque los responsables somos la iglesia.
Nos tenemos que proveerles, porque el Señor dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero estoy seguro que ninguno de ustedes dejó de comer esta semana. O ahorita se va a ir a su casa y ¿será que como hoy en la tarde o será que como mañana? Todos dejamos algo ahí en la casa porque vamos a ir ahorita a comer, y los más bendecidos vamos a ir a comer tacos, y los más súper bendecidos, ¿verdad?, van a ir a restaurante de lujo. Pero todos tenemos alimento, y el Señor dice, no te concentres en tus necesidades físicas y materiales. Concéntrate en tu verdadera necesidad, que es la vida eterna. Y acaba el Señor Jesucristo diciéndoles aquí, ve qué es lo que te va a dar certeza. Versículo 36, Juan 6:36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Miren, esta es una de las razones por las que el Señor Jesucristo ya no hace milagros. Y ese es mi debate siempre con todos ustedes. Vienen y, no, hermano, ¿cómo no va a hacer milagros? Si yo vi, a mí me pasó. Y ¿se acuerdan del ejemplo que les puse el otro día, no? Yo fui al Seguro Social y las citas las dan en 3 meses y a mí le la dieron para la semana que entra. Ese es un milagro. No, no es milagro, hermano. Es la providencia divina y debemos de saber distinguir eso. Dios está interviniendo constantemente, pero ¿sabes por qué el Señor no hace milagros? Porque nunca dan certeza. Aquí lo vemos era para que en el milagro de los 5,000, ¿qué dijeran los 5,000? Confirmado, es el Hijo de Dios, ya está. Y no creen. Por eso el Señor ya no hace milagros como los bíblicos. Milagros como crear, hacer su creación en 7 días con solo el uso de su palabra. Ese milagro sí lo vamos a volver a ver, pero ¿saben cuándo va a ser? En Apocalipsis. Pero ahorita ya no actúa así. El Señor ya no va a hacer que flote un hacha sobre el agua, ya no resucita a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor ya no obra de esa manera. Me han contado de iglesias que no, están en un velorio y lo vamos a resucitar. Y me acuerdo de una que me contaron que dije, ¿cómo? Se atrevieron a sacar el cuerpo de la caja y lo pusieron en hombros. Y mira, yo te decreto y te declaro y que vas a regresar a la vida. Y no pasó. Y al día siguiente dijeron, no, sí resucitó. ¿Cómo no? Lo que pasa es que él prefirió irse al cielo. No, pues está bien tu comprobación. El Señor ya no hace milagros. ¿Por qué? Porque vemos aquí que a pesar de que los hace, no quieren creer en Él. Mas os he dicho que aunque me habéis visto qué señales, habéis visto todo esto, no quieren creer. Todos hemos visto la intervención providencial de Dios en nuestras vidas, pero solo hemos visto el milagro de nuestra transformación. Y ese es el más grande milagro que hay. Que tú hayas llegado a conocer al Señor y que tu vida haya sido transformada. ¿Se acuerdan de lo que le dijo a Tomás? Ahí en Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los creyentes de hoy también quieren ver señales, también quieren sabiduría, como en aquel entonces, pero lo que más importa es que Dios nos quite el velo de la mente y nos hace reconocer que todo esto es verdad. No es magia, no es algo místico, es Dios convenciéndonos por medio del Espíritu Santo para que creamos. Es el obrar del Espíritu Santo. Y si hemos creído, somos privilegiados, hermanos. No nos lo merecíamos. No había nada de valor en nosotros. No éramos mejores que estos que están ahí pensando en lo material. No somos en nada mejores que los que se van al infierno. ¿Sabes cuál es lo único que nos hace mejores? Que la gracia de Dios cayó en nosotros. Como el maná. Pero si no entiendes que todo esto es la bendición de Dios, te vas a seguir concentrando en tus problemas materiales, en tus problemas físicos. Esto continúa, ven el versículo 37. El Señor los está llevando a la certeza.
Haber visto milagros no te da certeza, pero ve lo que es que te va a dar certeza. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viniere, no le echo fuera. Este es el papel del Padre en la salvación. Si alguien viene a Cristo, fue conducido por el Padre soberano. Si tú has creído, no es por tu inteligencia, no es por tu sabiduría, es porque Dios te hizo creer, y esto nos debe de dar confianza, pues porque si Dios nos trajo a Jesucristo, no somos echados fuera. Dicho de otra manera, no perdemos la salvación. No nos extraviaremos. No habrá manera que nos alejemos de Dios y de Jesucristo. Vayan a Romanos 8:39. Ahorita regresamos a Juan 6. Romanos 8:39, porque no hay manera de que Jesucristo pierda alguno o rechace alguno de los que el Padre le envió. Está hablando de la salvación, está hablando ahí en Juan 8 de toda la intervención que hace Dios. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que Él escogió, justificó y glorificó en la eternidad. Y dice en Romanos 8:39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es eso de ninguna otra cosa creada? ¿Tú eres creado? Sí, ¿no? ¿O eres de generación espontánea? No, fuiste creado. Dice ahí, ni ninguna cosa creada. Sí eres una cosa, para que no te ofendas. Aquí dice, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Ni nosotros mismos, si tenemos la salvación, nos podemos alejar de Él. ¿Y qué nos hace perseverar? Dios. Dios nos hace perseverar porque no es de nosotros, no es por nuestra fuerza, es porque Dios nos está haciendo perseverar. Dios es quien nos conduce a Cristo porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. Esto es certeza, esto es seguridad. Mira, aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Levanten la mano los infieles. Hay uno que otro que dice, no, yo no soy infiel. Somos infieles, hermanos. Y el Señor permanece. Y el Señor nos hace perseverar. El Señor nos mantiene ahí. Esto es certeza, esto es seguridad. Si tú estás aquí, es porque Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y lo sabías? Nadie lo sabía. Pero Dios mostró su amor y nos trajo aquí. El Señor nos ha conducido hasta Cristo y esto nos da certeza. Y vean el versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Padre planeó todo esto. El Padre lo ha planeado de esa manera. Él es el que controla el tiempo y controla el plan para que todo se cumpla. Acuérdense que de acuerdo a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos íbamos al infierno. Y Dios dijo, rescato a algunos. ¿Y por qué nos eligió? Por el puro afecto de su voluntad. Entonces, habiendo sido destituidos, Dios tuvo que correr su plan para que solo algunos se salvaran. Todos íbamos directo al infierno, pero hoy sabemos quiénes fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, si se van ahorita ahí al Zócalo capitalino o a una plaza comercial, ustedes miren, ese sí fue elegido, ese no, ese sí, ese. ¿Pueden hacer eso? No tenemos ni idea, no sabíamos ni siquiera que nosotros habíamos sido elegidos, por eso compartimos el evangelio.
A ver si tú fuiste elegido, ¿verdad? A ver si tú otro fuiste elegido, a ver si este fue elegido. Para eso vamos y les compartimos el evangelio, porque si supiéramos quiénes son los elegidos, sacaríamos nuestra lista, nombre, dirección, teléfono, le hablamos, fíjate que estás en la lista y te estamos esperando aquí en la iglesia. No, no es así. Jesucristo nos da certeza de la salvación. Ven el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad de Dios es que no se pierda nada, todo lo que Él da. ¿Por qué estamos en Cristo? Porque el Señor nos trajo a Él. Y si el Señor nos trajo a Él, no nos podemos perder. ¿Qué más seguridad queremos? ¿Qué más certeza queremos? Ahora, esto algunos dijeran, no, hermano, no les diga eso, porque entonces ya no van a venir a la iglesia, al fin ya están seguros. ¿Sabes qué? Si tienes esa certeza, si tienes esa confianza en Dios, tú mismo vas a decir, no puedo dejar de asistir a la iglesia, no puedo dejar de servir a mi Dios por toda esa obra maravillosa que hizo en mí. Él no va a dejar que me pierda. Dios nos conduce a Cristo, Jesucristo nos hace perseverar para que no se pierda nada. No hay manera de que nos perdamos en el camino a la vida eterna. Y ojo, la salvación no se pierde, o se tiene o no se tiene. Esto es certeza. Esto es seguridad de Dios que nos da cuando hemos llegado a Él, cuando hemos venido a Él, cuando hemos creído en Él. Pero recuerden, si tienes la salvación, tienes la fe suficiente para que te conduzca a la Biblia, tienes la fe suficiente que te conduce a servir a Dios, tienes la fe suficiente que te conduce a amar a tu prójimo, tienes la fe que te conduce a vivir para agradar a Dios y tienes la fe que te conduce a la vida eterna. No puedes dejar alguno de estos de lado. No puedes decir amo a Dios y no amo a la Biblia. No puedes decir amo a Dios y no amo al prójimo. No puedes decir no amo a Dios y no amo a los hermanos. No puedes decir amo a Dios pero no me gusta congregarme. Sería una mentira. Si falta alguno de estos, te estás engañando, porque tu fe no te está conduciendo a la salvación. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es certeza. Finalmente el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si creemos en el Hijo, creemos en la vida eterna, creemos en la resurrección. Pero ¿cómo lo expresamos hoy? Reconociendo el llamado de Dios y Jesucristo en la perseverancia, en la constancia de buscar conocerlo para obedecerlo más. ¿Cómo lo haces hoy? ¿Cómo haces que esto se incremente en tu vida? ¿Cómo obedeces más a Dios? ¿Lees la Biblia y ya te vas a tu casa tranquilo? Espero que cada sermón que hay aquí, cada estudio que hay aquí, te esté conduciendo a una mejor obediencia. Si no es así, ten cuidado, porque posiblemente tampoco vas camino a la vida eterna. Si comprendes hoy tu necesidad material, todos tenemos necesidades materiales, alimento y agua básicamente. Si comprendemos esas dos necesidades, vamos a ser capaces de comprender la necesidad que tenemos de la vida eterna y vamos a luchar por ella. No te confundas. Tienes la salvación, tienes la certeza de que vivirás eternamente. Trabaja en ello toda tu vida. Oremos. Señor, te agradecemos por este pasaje y por las verdades que en él se muestran. Ayúdanos a comprender más la vida práctica, cómo es que debemos de vivir agradándote constantemente y, Señor, que podamos honrarte más y glorificarte más, reconocerte como Hijo de Dios, reconocerte como Señor y Salvador. Es en Cristo Jesús que oramos, Padre. Amén.